Bien. Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones llamada Creciendo en nuestra relación con Dios. Ya vamos por la lección número 4 y esta lección vamos a cambiar un poquito de la temática. Ya vamos a dejar de ver cómo somos los seres humanos para centrarnos en la palabra de Dios. Pero antes vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos y que por fe habita en cada uno de nuestros corazones, en este momento estamos agradecidos de ti por tus bondades, por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque nos da el tiempo para compartir estas lecciones con las personas que también saca de su tiempo para acompañarnos, Señor. Te pedimos que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, que aclares nuestras percepciones para que nosotros podamos entender, comprender lo que tú tienes, Señor, para nosotros, las lecciones que tienes para nosotros en esta semana. Bendice a cada persona que nos ve, que tú puedas suplir todas sus necesidades, sabe cuáles son, cada una en forma particular y especial, Señor. Gracias por todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. El título de la lección de esta semana es el papel de la Biblia. O sea, nos vamos a centrar ahora en el estudio de la palabra de Dios, de qué es la Biblia y cómo estudiarla. Y este versículo para introductorio es muy conocido. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, cortante y la compara con una espada de dos filos que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Es por eso que cuando la persona muchas veces escucha la palabra de Dios, puede ser que se sienta incómodo. eh, Porque quizás eso que se está diciendo está tocando algo que necesita ser tocado. Muchas veces, y voy a ser clara con esto, muchas veces los exponentes de las palabras de Dios tratan de manipular para que eso suceda y no es necesario. Mire, usted cuando va a compartir la palabra de Dios con alguien, sea una congregación o sea una persona, pídale al Señor eh, que le dé, pídele al Espíritu Santo que le dé las palabras y no hay que hacer nada, simplemente hay que expresar lo que dice la Biblia y el Espíritu Santo el que hace el trabajo o sea, el trabajo en los corazones de la persona. Usted no hay necesidad de hacerlo, de verdad que no. A mí me gusta. A veces me invitan a predicar a lugares y no me gusta que me digan o sea, no me gusta que me digan las situaciones que están ahí. O sea, yo simplemente le pido a Dios, Señor, dame un tema y Él me lo da. Yo siento que Él fue que me lo dio. Eh, y hace su trabajo porque eso no es uno, ese es el Espíritu Santo el que hace el trabajo. Sin duda posee una Biblia, quizás, miren, en este tiempo las personas no tienen solamente una Biblia, tienen muchas Biblias, son muy fáciles de conseguir. Este libro no era como en los tiempos antiguos, que este libro llegó a ser prohibido y era un verdadero lujo tener a veces páginas, a veces porciones y tener un libro entero, eso era algo, era un lujo. Martín Lutero era un sacerdote, estaba estudiando eh, para ser sacerdote y él no tenía una Biblia, él tenía que ir a un lugar donde estaba la Biblia atada y ahí parado estudiaba la Biblia. Así era, y él fue uno de los que la tradujo, por lo menos el Nuevo Testamento él la tradujo al idioma alemán. Otros la tradujeron completa, como Tyndale, eh, que la tradujo del original al inglés y así otros traductores, así que, y algunos comenzaron a hacerlo
hubieron otros, o sea, que sobre el trabajo de alguien más trabajaron y la hicieron. Casiodoro y Reina, esos son dos, lo tradujeron al castellano, que es la raíz del español, y así, muchísimos más. ¿Qué lugar ocupa en la Biblia en tu vida? ¿La lees o estás juntando polvo cerca de tu cama o la estantería? Porque hay personas que tienen la Biblia abierta, y por lo general en el Salmo 23 o en el Salmo 91, porque ellos creen que eso le da protección. Eh, lo tienen como un talismán. Em, Te sientes demasiado cansado como para abrir sus páginas, está demasiado ocupado para dedicar el tiempo a estudiar tu palabra. Estas son preguntas para reflexionar. La palabra de Dios viva y poderosa, por medio de ella Dios quiere hablarte. Es uno de los medios, por lo menos el medio principal que tiene Dios para hablarte. Es el primer libro, el segundo libro es el libro de la naturaleza. Y los dos se complementan, uno no está separado del otro. Eh, la Biblia no es apenas un libro académico o colección de antiguos relatos, sino una crónica hermosa y profunda acerca de el creador del universo y cómo o sea, y trata sobre él. Si deseas crecer, o sea, esto es opcional, si deseas crecer en tu relación con él, tienes que leer la palabra inspirada y la disposición a ponerlo en obra lo que ella te enseña, esa es la manera de hablar. O sea, una relación con Dios no es algo que es, ¿cómo le digo? Es algo que usted simplemente piensa y, y se eleva en él y ya no, parte de la relación con Dios es estudiar la palabra, o sea, estudiar sus palabras fueron las cartas que él nos dejó, las cartas de amor que Dios nos dejó, que Dios nos escribió y ha sido preservada a través del tiempo. Eh, Así que son importantes, deberían serlo. Si usted quiere saber lo que Dios le está diciendo, debe ir a la palabra, a su palabra, aunque él se comunicaba de diferentes maneras, pero esta es el método número uno por excelencia. En la parte del domingo, el alma más poderosa. Antes de explorar por qué la Biblia es tan valiosa y cómo profundizar en nuestro estudio personal en ello, debemos tomar conciencia, o sea, debemos ser conscientes, no solamente hacer las cosas por rutina, sino ser consciente de que uno de los ataques de Satanás más significativos es contra la relación con Dios, consiste en impedir que dediques tiempo a estudiar la Biblia. Eso es increíblemente cierto. Experimento y usted lo va a ver, la mente se distrae, eh, a veces la persona se duerme, puede ser porque es muy relajante, puede ser muy relajante, pero muchas veces o la falta de lectura o que la persona está muy cansada o que la persona está muy estresada, muy ansiosa, su mente está muy ocupada en las cosas y puede leer la Biblia y la mente volando en otro lado y no entendió nada. Mantiene exacto, mediante los negocios de este mundo, la empatía, el cansancio, las dudas, esa es una muy importante. Por lo tanto, hará todo lo imposible para impedir que usted la lea. Eso es una de las estrategias que él tiene, o si la lee, que no entienda lo que diga, que la lea de una manera superficial. Satanás emplea todo artificio posible para impedir que los hombres obtengan un conocimiento de la Biblia porque su claro lenguaje revela sus engaños. El conflicto de los siglos, página 651. Si usted lee la Biblia, va a saber cuáles son los engaños del enemigo. Satanás sabe que la poderosa palabra de Dios lo hace a él impotente. Por eso fue que Jesús, cuando tuvo cuando lo tentó en el desierto, Jesús le contestó siempre con la palabra de Dios, porque eso es poderoso.
Él sabe, Satanás sabe que la oración y el estudio de la palabra de Dios son las armas más poderosas contra él. Así que él hace todo lo imposible, esa es la lucha que él tiene, no la estudia, o si la estudia, entiende otra cosa, que tu mente divague, que tu mente no está aquí, o que la lea con la intención de confirmar creencias que ellos te tienen, o sea, preconcebidas eh, o para confirmar una idea preconcebida o para discutir la Biblia con alguien más, para tener la razón. Hay muchas razones por las cuales todavía se puede hacer y no es de provecho. Al alejar la Biblia del pueblo de Dios, Satanás no solo afecta la relación con el Señor, sino también nuestras relaciones con los demás. Todas las relaciones se afectan en todas las áreas, la familia, el trabajo, las instituciones, todo se afecta. Eh, Sorprendentemente porque la Biblia es uno de los remedios contra todas esas cosas que tenemos en el corazón que impide relacionarnos eficazmente, que nos impide relacionarnos sanamente. La palabra de Dios nos sana. Por eso discierne los pensamientos, las intenciones, las transforma. La vida parece demasiado ajetreada, nos sentimos estresados, agobiados y sin ninguna vía de escape. Y por lo general, cuando nos sentimos así, la Biblia sería un relajante, sería un calmante, pero buscamos otra cosa que nos acelera más, que nos estresa más, que nos pone más ansiosos. Eso es algo que es interesante. Sorprendentemente a menudo no nos detenemos lo suficiente para darnos cuenta de lo que está ocurriendo y podemos pensar que estamos cerca de Dios, pero nos debilitamos más y más. O sea, ese es uno de los engaños que vimos en las semanas anteriores, que el orgullo te hace pensar que tú estás bien y no estás bien, te hace sentir conforme con lo que ya tú eres y ya no está bien. Aquí nos dice, aunque nuestra relación con Dios está a veces llena de altibajas, inconsistencia, Dios es maravillosamente constante, Él siempre está llamando. Y aquí en Lamentaciones 3, 22 y 23 dice que gracias al amor de Dios no somos consumidos, porque su compasión nunca falta y grande es su fidelidad. Como querubín protector antes de su caída, esa era la responsabilidad de Lucifer. Lucifer conoció el increíble poder de Dios y escuchó sus palabras. Ahora odia la verdad y explica por qué él la conoce. Y eso explica por qué nuestra mente se entumece y nuestro corazón se embota, se cauteriza la mente. Cauterizar es cuando una persona, cuando la gente que solda coge el hierro y le pone fuego. Si tiene alguna ranura, se tapa, por ahí no puede pasar nada. Así que eso es lo que sucede. Eh, la autoridad de las escrituras es la parte del lunes. Eh, Y aquí dice, la autoridad y la función de la Biblia está claramente afirmada en segunda de Timoteo 3, 15 al 17, porque desde niño has aprendido las escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría y te son útiles para la salvación mediante, ajá, dice aquí, justicia con el propósito de que el hombre de Dios sea. O sea, la Biblia te enseña el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro en toda buena obra mediante la fe en Jesucristo. Ajá, toda escritura es provechosa para corrección, para la instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro, íntegro y capacitado para toda nueva obra. O sea, aquí otra vez nos dice el propósito de las escrituras.
y la función de que ella hace en nuestra vida. Al estudiar de la Biblia no debemos pretender que ella sirva a nuestro propósito. Lo que acabo de, lo que estamos diciendo eso, que a veces la utilizamos para que concuerde con nuestras ideas ya preconcebidas y vamos a decir, déjame yo confirmar esto, que en ciertas circunstancias no está mal. Si usted tiene una duda, puede ir a la Biblia a contestar la duda o si quiere sacar información sobre un tema, pero también se puede manipular. Puedes, pues puede ser diferente a los de Dios. Tampoco debemos usar un método que consiste en cerrar los ojos. Eso yo lo dije hace varias semanas. Eh, Nosotros siempre teníamos un chiste sobre eso, que se coge la Biblia, se abre en un lugar y una persona hizo eso y le salió que Judas se ahorcó. Y fue y buscó otro y dice a tú lo mismo. O sea, eso no sé si ocurrió, eso se decía de un chiste para ejemplificar cómo a veces se usa como como algo al azar. Yo escuché hace unos 2, 3 semanas, eso fue antes de que esta lección saliera, fue la pasada, que había escuchado que se toma como un horóscopo. No sé si han escuchado lo que es un horóscopo, pero hace mucho tiempo el horóscopo, no sé si eso sigue de moda, pero en los periódicos, ya los periódicos casi no se usa. La gente siempre andaba buscando el periódico para leer qué decía el horóscopo y esa es la bobería más grande del mundo porque a todo el mundo le decía lo mismo, pero la gente creía en esa cosa. So, a veces cree, a veces se toma la Biblia como un horóscopo. Déjame abrirlo aquí. Cuando es más, hay personas que toman decisiones. Voy a abrir la Biblia y me va a decir aquí y ya yo tomo una decisión porque la Biblia me dijo eso. Por lo general, Dios no habla así. O sea, habrá ocurrido un hecho aislado así, pero esa no es la regla. Puede haber una excepción a la regla, pero no es la regla. Dios no es una marioneta. A mí me gusta imaginarme eso, de que Dios, a veces tomamos a Dios como una marioneta, esos son los muñequitos que tienen hilos, que la persona lo mueve, y a veces nosotros pensamos que, o sea, nosotros somos los que queremos mover esos hilos. Señórame esto de esta manera y de esta manera, en este tiempo, y eso se le llama fe. Si no pasó es porque no tiene fe, algo está pasando. O sea, nosotros queremos darle instrucciones a Dios de cómo hacer las cosas. Él, a veces, yo digo que a veces creemos que Dios es como el aladino de la lámpara mágica que uno le pide 3 deseos o que Él está dispuesto a responder nuestros caprichos y voluntad. Su camino y pensamiento son más elevados que nuestros pensamientos, así como el cielo es más elevado que la tierra, así nuestros caminos son más elevados que nuestros pensamientos. Dice Luis que hay dos tipos de personas. A uno Dios le dice, a lo que Dios le dice, ok, hágase como tú quieras y lo que le dicen a Dios, hágase tu voluntad. O sea, hay personas en que Dios le permite actuar porque por muchas razones, o sea, tú quieres eso, pues agárralo. Eh, no te voy a impedir, o sea, Dios no le impide a la gente que actúe y que pueda hacer posible las cosas. Dios no siempre le va a pedir así. Eh, por eso hay personas que por eso tenemos tantos problemas en este mundo y me incluyo. Porque si usted cree que no es así, créeme, puede ser que sí lo sea. Si en verdad queremos que Dios hable a nuestra mente, por medio de su palabra, debemos acercarnos a ella y utilizar métodos sólidos, eh, que nos dediquemos al estudio cuidadoso, confianza en que Dios revelará
o lo que necesitemos cuando lo necesitemos. O sea, debemos, es lo que yo siempre le digo, debemos leer la Biblia como un todo, no sacar pasajes. O sea, a veces usted sí para confortar a una persona, para, no sé, sacar una enseñanza que no tienen enseñanzas sensibles, pero hay grandes temas en la Biblia que uno no puede sacar un texto porque a veces sacamos el texto del contexto. Es bueno, yo le digo análisis, yo teóloga no soy, pero los teólogos lo llaman exégesis, que es cuando se estudia la Biblia con el contexto histórico. A mí me gusta saber el contexto histórico, me gusta saber la gramática, la literatura, aunque la gramática no es lo mío. O sea, la ortografía, realmente lo que a mí no me gusta mucho es la ortografía. Los puntos, las comas, fallo mucho en las comas. Yo me como las comas. Pero para mí eso es muy importante porque a veces se sacan texto del contexto y se vuelve un gran pretexto, un gran problema, porque eso no fue lo que quiso decir. Y vuelvo y digo, hay veces que no tiene mayor importancia porque se quiere sacar cualquier lesión, eh, pero hay veces que realmente eh, mover el significado de un texto a veces no es bueno. Eh, Hay siempre que buscar, ¿no? Para la grande enseñanza de la Biblia hay que buscar más de un texto, varios textos, todo lo que dice la Biblia, y, y buscar el marco histórico también. Además, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios no pretende que pretendamos de nuestro raciocinio. O sea, eh, la razón hay que informarla. ¿Saben por qué? Porque la razón a veces no hace dudar. O sea, Dios quiere que lo amemos con todo, con las emociones, con el raciocinio, con la mente, el cuerpo. O sea, nosotros somos seres tridimensionales y quiere que le demos todo. Él no quiere que una cosa se quede fuera. ¿Sabe? Eso me vino a la mente hace un tiempo. ¿Sabe que cuando los discípulos que iban camino a Emmaús, ellos sabían razón que Jesús había muerto? Esa era la razón. Jesús, nosotros vimos que Jesús fue crucificado, así que Jesús está muerto, porque ellos no creyeron cuando le decía que él iba a resucitar. Así que su raciocinio era, Jesús está muerto. Jesús se le aparece y dice el texto que ellos, como su mente estaba nublada, ellos no se dieron cuenta que el que andaba, el que caminaba con él era Jesús. Eso lo pasa a la mente, no hace dudar y realmente eh, no encapsula, no puede encapsular. Eh, y dice que cuando fueron abiertos sus ojos, otra vez aquí fueron abiertos los ojos, no fueron abiertos los ojos visuales porque ellos podían ver, fueron abiertos los ojos espirituales y ellos pudieron ver. Ellos decían, pero nosotros lo sentíamos, nuestro corazón ardía cuando hablábamos de él, porque emocionalmente ellos lo reconocieron, pero la mente le hacía dudar. Así que nosotros debemos conectar ese sistema límbico con la razón. No se deben separar. El éxito es porque nosotros reconocemos cosas, ellos reconocieron su voz porque estaban acostumbradas a la voz. Dentro del sistema límbico hay una parte que graba las cosas emocionales y entonces ellos sí reconocieron a Jesús en el sistema límbico, pero en la razón dijeron, no, pero si él murió. Por eso es importante informar a la mente. Eh, no es que uno controle al otro, sino que los dos trabajen juntos. No sé si me explico, espero que sí.
Pero aquí eso es lo que quiere decir. Nosotros debemos enfermar la mente porque también la razón es un gran obstáculo, crea gran obstáculo en nuestro conocimiento porque duda, por lo menos yo tengo muchas experiencias así. Eh, las personas que son muy racionales tienden a dudar y tienden a encapsular todo en lo que, en la pequeñez de su mente. Si no cabe en mi mente, no puede pasar. Dios no pretende que prescindamos de nuestro raciocinio, no, ese no es el asunto, sino que sepamos que a veces no puede hacer dudar, a veces no, muchas veces, y la duda es un gran obstáculo, sino que debemos informar a la mente humana de su vasto conocimiento y comprensión. Debemos decirle, oye, Dios no cabe dentro de ti. Dios es más de lo que tú te puedes imaginar o de lo que tú puedes pensar, así que tienes que abrir tu mente a cosas diferentes. Dios no pasa por alto la razón humana nunca, sino que nos invita a someterla a su palabra y su sabiduría, así como nos dice que sometamos nuestras emociones, así debemos someter nuestra razón también. No obstante, la razón humana sigue siendo humana y como tal es susceptible a cometer errores. Esta es la realidad de la vida y de ser víctimas de engaño. No es infalible, eso debemos tener muy en cuenta. Nosotros somos humanos, no somos infalibles, nosotros somos propensos al hierro, a cometer errores. Es posible que la razón haga a un lado a Dios exactamente para tratar, es más, durante la edad en los 1700 los franceses decidieron hacer un culto a la razón y sacaron a Dios o sea, sacaron a Dios, decidieron sacar a Dios, decidieron que Dios era un mito, una leyenda, hicieron la diosa de la razón. Dice aquí lo que implica colocar a yo. Es posible que la razón haga un lado a Dios para tratar de resolver las cosas por su cuenta, lo que implica colocar al yo al par de Dios. Ese es el trabajo del yo, el ego. Quiere sacar a Dios de su cuenta, quiere resolver los problemas, él quiere hacer todo, o sea, si no cabe en mi mente, eso no puede ser. O por encima de él a la hora de pensar. La persona puede acercarse a la escritura con un espíritu arrogante y crítico. Por eso dice que necesitamos solamente el humilde aprende. Se necesita humildad para poder aprender, pensando que ya lo he oído todo. Eso es, si yo no he escuchado eso, eso no pasa. Nos pasa todo, debemos de tener la mente abierta, debemos tener abierta a aprender otras cosas nuevas y que lo han oído todo y que no hay nada nuevo. Cuando nos sentimos importantes, seguros de nosotros mismos, autosuficientes, sin necesidad de nada, descuidamos la relación con Dios y confiamos en nuestro propio conocimiento limitado y nuestro raciocinio exacto. Ponemos al Dios de la razón. Esta es la razón. Y eso es, recuerden esa historia de Camino en Maús. Es un excelente ejemplo para explicar este hecho. Ellos sentían nuestro corazón al día porque su voz le era familiar, pues su voz era agradable, era algo que disfrutaban, pero su razón le decía, no, si él murió, ¿cómo va a ser? Y no lo vieron. Eso hace la mente, eso hace la razón. Una tendencia está en la parte del martes, la verdad bíblica, una tendencia entre algunos teólogos liberales de la época de los 1960 fue describir a Dios fuera del campo de la teología. En el 2017, una portada revista de Time publicó el artículo "Ha muerto la verdad". Esta tendencia es interesante para ilustrar la posición actual de la sociedad al respecto. A veces dicen que la verdad es relativa a la persona.
Eso me lo estaba diciendo una persona con la que yo estaba hablando acerca de la Biblia y me dijo que la verdad es el ser humano. Y yo le dije que, entonces él me quiso explicar, sí, que realmente la verdad es Jesús, pero que cada religión lo interpreta de diferentes maneras y por eso hay tantas religiones. Eso me dijo. Eh, Porque todo el mundo cree, o sea, la verdad es una, la verdad es Jesús. El asunto es cómo nosotros percibimos a Jesús y cómo interpretamos esa verdad. Yo le digo, y en esta lección estaba mencionando, para mí eso es un fenómeno increíble. Yo cuando encontré eso me he quedado, es una de las cosas que más curiosidad me causa. Eh, Usted puede escuchar una cosa. Un grupo de personas puede escuchar una misma cosa y lo va a interpretar de manera diferente, de acuerdo a lo que está en su mente. Le va a hablar muchas veces el Espíritu Santo que le habla de manera diferente, pero muchas veces son sus percepciones que interpretan las cosas de manera diferente. Hay por ahí una caricatura que ponen a dos hombres frente a un 6, sabe que el 6 de un lado se ve un 9 y del otro lado se ve el 6. Y entonces dicen que, o sea, que la verdad es relativa, que depende del lado que tú estés. Y muchas veces sí, muchas veces debemos juntar, yo digo las dos caras de una moneda, de una misma moneda. Pero eso no quiere decir que la verdad cambió, lo que cambió fue lo que nosotros vimos, es como o sea, la verdad es una y la verdad no cambia. Jesucristo es la verdad y Él no cambia. Por eso debemos estar, vuelvo y digo, con la mente abierta y saber que la persona ven y eso tiene muchos factores, ven las cosas de manera diferente, pero eso no quiere decir que la realidad cambió, simplemente es la percepción, simplemente es eso, se llama relativo, que todo es relativo. Pero la Biblia dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad, Juan 17:7. Él dice, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Su palabra es pura. En Proverbio 35, toda palabra es limpia. El Señor es, la palabra de Dios son limpias y purificadas 7 veces. La Biblia declara que Jesús es la verdad fundamental. Y aquí dicen testimonio para la iglesia, hay minas de verdad que hay que descubrir. O sea, todavía hay minas de verdad que el que estudia diligentemente, el que investiga diligentemente puede encontrar. Podemos buscar luz adicional en la Biblia porque esta nunca contradice verdades pasadas. O sea, lo que se amplía son, los conceptos se amplían. Eh, Es como cuando vinieron los reformadores, ellos encontraron verdades, pero no fue que la encontraron, ya esas verdades estaban ahí, simplemente estaban adormecidas. Fue como el Martín Lutero que descubrió o descubrió no, eh, en su lectura de la Biblia se dio cuenta de la justificación por la fe, somos justificados por la fe, pero ya eso está en la Biblia, ya eso era viejo. Pablo habla mucho de la justificación por la fe. Otro, creo que fue Juan Calvino, uno de ellos, eh, que descubrió que la persona debía ser bautizada por inmersión, y eso está en la Biblia porque así lo dice, y cada uno fueron encontrando cosas. A los adventistas del séptimo día encontraron en el sábado, o no fue una mujer que encontró eso. El problema es que ellos no se unieron, cada cual crearon su propio kiosco. No tuvieron la mente abierta para aceptar las verdades de los demás, sino que cada uno, pues, formó una denominación con la verdad que habían encontrado o con con el nombre de la persona que ellos servían. Por eso Martín Lutero juntó los luteranos. Vinieron los bautistas, los anabatistas, los metodistas,
y todos egoístas. Eso es la misma verdad, pero diferente interpretación de la misma verdad. Primero de Tesalonicenses 2:13 dice, por eso también damos gracias a Dios sin cesar, que cuando recibiste la palabra de Dios, la aceptaste como la palabra. O sea, ellos aceptaron, esta gente aceptaron, los tesalonicenses aceptaron. La Biblia y solo ella debe ser la fuente por excelencia de todo lo que entendemos por verdad. Todas las demás fuentes deben ser probadas, o sea, filtradas. Yo las filtro, yo escucho algo, estos videos que salen por YouTube, yo escucho algo interesante, y lo filtro. Busco otra verdad. Eso para mí es, o sea, dijo algo y yo, aquí dice y busco dónde se puede. Si no, pues, si no hay sustentación para eso, pues no. Algunas personas argumentan que la verdad no existe. Eso es contradictorio, pues el hecho mismo es una afirmación de la verdad. Además, es contraria a sí mismo, pues la verdad no existe, tampoco esa afirmación es verdad. Lo que dicen es que la verdad es relativa, que depende de la persona que la interprete. Pero eso es percepción, esa no es la verdad en sí, esas son percepción. Y la parte del miércoles, requerimientos bíblicos. ¿Qué cambiaría en tu hogar, en tu comunidad, o sea, cómo tú cambiarías? No en el hogar. Vamos a cambiar esto con el permiso de esta escritura. ¿Cómo tú cambiarías si, recuerda que si tú cambias por lo general, a veces no, pero lo importante es que cambies tú. ¿Qué cambiarías tú si, cómo cambiarías tú eh, si tomaras la Biblia para tomar decisiones importantes cuando tienes un problema que buscas resolución? ¿Qué cambiaría en tu lugar de trabajo en la iglesia si la Biblia se convirtiera realmente en la norma? Eh, y aquí viene otra vez, quizás sí, pero es que la Biblia la interpretamos de diferentes maneras, esa es la confusión que puede utilizarse la Biblia, pero yo leo un texto o leo algo y yo interpreto una cosa y el otro, y todo, como todo el mundo quiere tener la razón, pues todo el mundo tiene la razón y se forma el, el problemón, pero si nosotros somos humildes, vamos a tratar de realmente buscar qué es lo que quiere el Señor decir realmente. Eso es, por eso es importante la humildad, porque el orgullo, aunque usted coja la Biblia, déjeme tomar la decisión sobre la Biblia, usted va a agarrar la Biblia y va a querer que sea lo que usted dijo, lo que tiene razón. Es complejo el asunto. A veces no es la Biblia. Hay personas que, mire, si usted ve lo que pasa en el mundo. Hay personas que con la Biblia en la mano, con su interpretación de la Biblia, hacen barbaridades. Barbaridades. Se puede ver la noticia. Hay personas que sustentan cosas porque agarran un texto y dicen, mira, el Señor dijo eso. No ven al Señor en su macro, lo ven en el micro, lo ven en ese versículo y así sostienen muchas cosas que no son buenas, que son dañinas para el ser humano. Pero ellos dicen que la Biblia lo dijo. Ese es el problema, lo que está aquí, lo que está aquí. ¿Cuál es el consejo de David en Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Porque la palabra de Dios, Hebreo 4:12, es el versículo introductorio. Aquí dice, es cortante, que cualquier espada de dos filos penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una de las afirmaciones que la Biblia hace acerca de la misma se encuentra en Hebreo 4:12. Es una espada de dos filos poderosa y cortante, pero la palabra de Dios
puede hacer que la persona lo que resulte imposible para los instrumentos humanos. La Biblia utilizada, si la persona dice, le pide a Dios que abra su mente, su corazón, que afine, que limpie sus percepciones, que le ayude a liberarse del orgullo para venir a buscar lo que Dios le quiere decir, puede ser muy poderosa o es muy poderosa. Eh, Charles Spurgeon decía algo parecido, que este libro me ha confrontado, me ha golpeado, me ha confrontado, me ha consolado. eh, y él termina diciendo, este libro está vivo, porque te confronta, el pecado lo confronta, las conductas que no son buenas las confronta. La persona se siente herido porque las intenciones que no son buenas, los pensamientos que no son buenos vienen a la superficie y se descubren. Por eso muchas veces la Biblia es incómoda. La Biblia sola, no la Biblia manipulada, porque vuelvo y digo, hay personas que manipulan, o sea, no confían en que Dios pueda hacer el trabajo y sientes que tu mundo se está desmoronando, Dios puede transformar esa situación. Sí, la Biblia se describe aquí como algo que está vivo, algo que conforta, algo que quita la sed, el hambre, algo que anima, todo eso, algo que sana, la Biblia sana. El Antiguo Testamento describe la palabra de Dios como activas, escrita, como activas y eficaces para lograr el beneficio cometido divino. Cuando David reflexionó acerca del impacto de la palabra de Dios, concluyó, es mi consuelo, es mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tal vez haya experimentado hambre intensa en algún momento de tu vida, sea por un ayuno prolongado. Sí, eso, o sea, el hambre, aunque cuando una persona ayuna por muchos días, llega un momento en que se le quita el hambre, se acostumbra. Los primeros días son los más difíciles, ahí eso es una cosa increíble. Y el hambre, mira, cuando uno come es delicioso. Lo mejor es comer cuando se tiene hambre, es delicioso, es nutritivo. En un sentido espiritual, la Biblia es alimento para el alma o es el agua al sediento, así lo describe David. Eh, Agustín de Hipona dice que tenía hambre y sed. Él mezcla los dos. Si tu alma está vacía, hambrienta, abre la palabra de Dios y lee Jeremías 15:15. Encontré tu palabra y la comí, y me fue por gozo y alegría de mi corazón. A veces el tiempo se va, por eso yo hago estos videos y el tiempo se me va y se me va rápido, porque me gusta eso, me gusta hacerlo. Cuando algo a ti te gusta, tú no sientes que el tiempo se fue. Cuando uno está haciendo algo que no le gusta, uy, el tiempo es largo, porque el tiempo es relativo. Después hablamos de eso, de la relatividad del tiempo. La palabra de Dios se resulta deliciosa, nutritiva y sustentadora para la mente y el corazón que provienen del Dios mismo, quien las envió específicamente para nosotros y para cada persona que lo busca. Cuando la leemos un corazón abierto, pidiendo a Dios la iluminación, el espíritu, y cuando se lee con humildad, esperando que Dios hable y aceptar lo que Él diga. Y a veces Dios reprende muchas veces, porque que somos pecadores o muchas veces tú vas a sentir que te estás reprendiendo y eso es Dios te, te, te constriñe, te mueve. En la parte del jueves, la condición del corazón. ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? David pidió, dame un nuevo corazón, porque el de él estaba, y no solamente el de él. Ezequiel también pide, dame un corazón sensible, no un corazón duro.
sensible a la palabra del Señor. Nuestra capacidad para recibir instrucción de la palabra de Dios, Job 22:22, depende en gran medida de la condición espiritual cuando acudimos a ella. ¿Cómo explicaríamos esto? Porque el hombre natural, el hombre de pecado, no percibe las cosas espirituales de Dios porque le son necedad y no las puede entender, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y usted si va a la Biblia y tiene la mente llena de toda clase de cosas que no son espirituales, por más métodos que utilice, eso era lo que yo decía hace una semana, por más métodos que utilice y más cosas, no la va a comprender o va a entender cosas que son muy lejos o la va a comprender en la superficie. Por eso se necesita la presencia del Espíritu Santo para cuando usted va a abrir la lección. La, la lección no, bueno, la Biblia es una lección. Puesto que el discernimiento espiritual, eso es un don que el Espíritu da, el Espíritu Santo, el discernimiento, el discernir el bien y el mal, el comprender las cosas espirituales. Hay personas que son eruditos, que son muy altamente inteligentes, tienen un IQ altísimo y abren la Biblia y no saben, no entienden nada. Porque la Biblia puede ser sencilla, pero no todo lo sencillo es superficial. eh, la sencillez no es sinónimo de superficialidad. Entonces, cuando abrimos la Biblia, entramos al plano espiritual y muchas veces nosotros, aunque usted, mire, aunque usted sea un religioso de toda la vida y aunque usted haya leído la Biblia 100 veces, puede ser que usted no esté acostumbrada a las cosas espirituales. Eso es así. Y por eso hay personas que son eruditos en la Biblia y salen por ahí y utilizan la Biblia para hacer cosas que son atrocidades, monstruosidades. Por eso también damos gracias a Dios sin cesar, porque el mismo versículo oíste, cuando lo oíste, lo recibiste. Esos son los tesalonicenses. Hay una gran diferencia entre las conclusiones de quienes tienen una mente abierta a lo espiritual y los que no. Alguien que piensa que la Biblia es una tontería no es capaz de recibir los mensajes de su página y a veces no tiene que pensar que es una tontería, a veces simplemente tiene que, vuelvo y digo, tiene que venir con un corazón lleno de cosas y una mente llena de cosas que no son, a veces son buenas, por ejemplo, cosas que son constructivas, pero que no tienen que ver nada con Dios. A veces está llena de las cosas de la iglesia, pero no está lleno del Dios de las cosas. Y es la misma, vuelvo y digo, por eso hay tanta confusión, por eso hay tanta religión, por eso hay tantas creencias. La palabra de Dios obra en nosotros cuando creemos, cuando abres la Biblia y crees que Dios tiene algo que decirte, cuando uno va con la mente abierta y le pide a Dios que sea Él que hable a través de la Biblia y con un espíritu de voy a aceptar lo que me dice un espíritu, le pide a Dios un espíritu de humildad, un espíritu de discernimiento que abra la mente, el entendimiento, el corazón, que limpie los canales, las vías, pues entonces... eh, va a ser. Dice Isaías 6 que este pueblo anda tras las imaginaciones de su corazón, porque habla en la Biblia y se crean unas historias que uno se queda, Dios mío, ¿de dónde salió eso? Porque eso es lo que está en la mente. Uno de los grandes propósitos de la Biblia es mostrarnos el estado de nuestra relación con Dios y decirnos cómo se fortalecerá. Si tu corazón está abierto al Espíritu Santo y te acerca a la palabra con humildad, pues ese cambio, ese crecimiento son graduales, no es que usted va a crecer aquí, sino que son graduales. Los ojos se van abriendo, las percepciones se van limpiando, se van agudizando, la mente se va fortaleciendo, se va expandiendo. Eso tiene un significado.
O sea, tiene una explicación. eh, los que estudian el cerebro lo pueden explicar cómo eso pasa. Se va regenerando, se va regenerando. Ahora la autogénesis, usted puede lograr eso a través con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos impulsa a acercarnos más a Jesucristo. Si es, queremos acercarnos, es una pregunta. Si es así, llegamos a ser sabios para la salvación. Segunda de Timoteo 3:15. Veremos cosas que ni siquiera imaginamos, que ya están ahí, pero se abren nuestros ojos, se van abriendo nuestros ojos y a medida que nos acostumbremos a la palabra de Dios, no solamente a leerla como el papagayo, sino cuando nos acostumbremos a profundizar, a buscarla, a buscar discernimiento, a buscar expandirla, pues esas cosas se van abriendo y la mente se va fortaleciendo y uno pues entiende cada vez más. ¿Cómo evalúas la palabra que ha pronunciado durante las últimas 24 horas? ¿Fueron afectuosas, amables, alegres, edificantes o expresaban frustración, cansancio, ansiedad, ira, maledicencia, maldad? Yo agregué odio, rencor, sensualidad, sexualidad, violencia. Cuando hay basura en nuestro corazón, ella se expone en manifiesto en nuestras palabras, o sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Todos hemos experimentado la frustración, el cansancio, el extremo en estado de ánimo incide en lo que decimos, cosas que después nos arrepentimos. A diferencia de ello, cuando nuestro corazón rebosa de amor, esta fluye a través de nuestras palabras. Fíjense que a veces nosotros podemos decir algo, el asunto es son, son hechos aislados. El asunto es cuando es un patrón, cuando es siempre, cuando ese es nuestro estilo, hablar cosas que ni construyen ni edifican, más bien destruyan, más bien no destruyen a nosotros, destruyen a los demás. Nuestras palabras son sin sal, sin sazón. O realmente nuestras palabras son cosas que no todo el mundo puede escuchar porque realmente no son buenas. De la misma manera, la palabra acerca del corazón de Dios y de su intención para con nosotros es asombrosa. Es asombroso pensar que la palabra que proviene directamente del corazón divino están en nuestra cárcel en la Biblia y han tenido un poder asombroso a lo largo de la historia. Una cosa es tratar la palabra como un libro de instrucción moral y buena y prestarle atención mientras éste esté de acuerdo con el espíritu de la época y el lugar. Pero otra cosa es considerarla como lo que es en realidad, la palabra de Dios, la palabra que es nuestra vida, la palabra que ha de amoldar nuestras acciones, nuestros dichos y nuestros pensamientos. Concebir la palabra de Dios como algo menos que eso es rechazarla y el rechazamiento de parte de los que profesan crear en ellos es la causa principal del escepticismo, la incredulidad de los jóvenes y de todo el mundo. A veces nosotros, que si los jóvenes, no, es de todo el mundo está ahí. Quizá en este caso pasa con los jóvenes, pero en este tiempo es todo el mundo. Concebir la palabra de Dios como algo menos que esto es rechazarla. Es así. Debemos elevar la palabra de Dios y elevar nuestra mente también. Hablar palabras apropiadas con sal, que construyan, no que destruyan, limpiar las avenidas del alma, limpiar lo que entre, porque cuando aquí está sucio lo que entra lo interpretamos de acuerdo a lo que está aquí. Eh, bueno, yo les invito a estudiar su Biblia, su lección, a leer. Es bueno leer.
Y si no pueden leer, hay muchos libros que son audio. Yo escucho mucho cuando yo les digo leo, yo escucho muchos libros. Es bueno escuchar. Cuando uno escucha, es leer es bueno, pero escuchar también es bueno. Así que, y a veces uno, pues, el tiempo que utiliza puede estar haciendo otra cosa y puede estar escuchando, y eso es muy bueno. Ampliar nuestros conocimientos, nuestra mente, la mente se expande. Bueno, oremos. Amado Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra que es eficaz, que viva, que es útil para redarguirnos, corregirnos, para amonestarnos, Señor, para hacernos útil para toda buena obra, para que podamos madurar, crecer, ampliar nuestra mente, nuestro conocimiento, para que podamos cambiar nuestra manera de ser, nuestro interior, Señor. Eh, Ayúdanos, Señor, a ir a ella con humildad. Primero, darnos humildad para que podamos aprender lo que tú quieres que digamos, para que no utilizamos la Biblia para debatir ideas, para debatir conceptos, sino que la utilicemos para crecer como ser humanos, como individuos a la medida que tú quieres que crezcamos. Bendice a cada persona que nos ve, dale una semana, una buena semana, Señor, que puedan encontrar refugio en ti y puedan encontrar contestación a sus oraciones y que puedas suplir sus necesidades en ti. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.